de Teoría Literaria y director del Club de Letras de la Universidad de Cádiz. Es una persona muy conocida en el campo de Gibraltar, donde ha residido, donde vivió hace tiempo, viejo amigo de muchas de las personas que están por aquí, en concreto de mis padres, de mi familia. Es autor de más de un centenar de libros, muchos de ellos traducidos a varios idiomas, y es una autoridad reconocida a nivel internacional en su especialidad. Él conoce mejor que nadie la génesis y el desarrollo de Soltando Amarras, el libro, y conoce en profundidad a su autor, y bueno, le dejo la palabra a él. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien hallado. En primer lugar, y de manera inevitable, tengo que empezar dando las gracias por esta amable y generosa invitación a los organizadores de este evento, de este acto. A José Reguera Ramos, a Pedro Castilla Madriñán, a Antonio y Vicente Otero Pérez, a Paz Santo Pereira, los organizadores. También a María Oliva Corrales García, presidenta de la Cofradía de Pescadores de la Bahía de Algeciras. Te hemos escuchado, te comprendemos y te apoyamos. Gracias. También a las autoridades portuarias y municipales. Gracias. También a Angelino. Gracias por tu sensibilidad, por tu sentimiento, por tu voz, por las sensaciones que ha despertado en todos nosotros. Muchas gracias. En primer lugar, yo voy a glosar brevemente y de manera también inevitable la gran figura de la hermana Manuela. La hermana Manuela es una mujer, es una religiosa que, sin ser radical ni integrista, es uno de esos escasos creyentes que leen y viven el Evangelio profundizando hasta sus raíces y sin omitir ninguna de sus partes. Desde muy pequeña contempló los gestos de Jesús y escuchó sus palabras con la misma sencillez y con idéntica naturalidad con que las contemplaron y lo escucharon sus discípulos más directos. Un pescador, por ejemplo, es para ella, es para los discípulos de Jesús, es un hombre que para alimentar a su familia se adentra en el mar, echa las redes y recoge peces. Un pastor es el que apacienta a las ovejas, las conoce, las llama por sus nombres y las conduce a pastos abundantes para que sacien su hambre. Ella ha aprendido muy bien que la manera más directa de acercarse a Jesús de Nazaret es sirviendo a los que sufren las heridas en su cuerpo y las llagas, como ella ha dicho, en su espíritu. Las actitudes y los comportamientos de la hermana Manuela nos muestran que el sentido de las palabras y de los mensajes evangélicos los captan mejor los niños ingenuos y los hombres y las mujeres que sufren. Ella aprendió desde pequeña que para vivir el Evangelio hay que sentir y vivir la vida
como lo hacen los niños ingenuos o los hombres y las mujeres que padecen enfermedades. Pero sobre todo, que para interpretar en toda su profundidad el significado de las palabras evangélicas como agua, pan o vino, sirven más las experiencias del hambre o de la sed que los estudios lingüísticos de la semántica o de la lexicología. Para conocer la naturaleza del trigo y de la cizaña, de la riqueza y de la pobreza, del trabajo y del descanso, de la salud y de la enfermedad, del poder y del servicio, de la alegría y de la tristeza, del dolor y del bienestar, del sufrimiento y del placer, del poder y de la impotencia, es más útil tratar de comprender a los hombres y esforzarse por leer los paisajes que aprender las definiciones de la retórica o de la poética. Su testimonio sencillo nos confirma que los contenidos de la fe no se entienden si no percibimos, si no hacemos y padecemos la realidad de la vida. La hermana Manuela nació el 17 de julio de 1936 aquí, en Algeciras, y al siguiente día de nacer la embarcaron en un barco mercante junto con su madre y sus hermanos y estuvieron cierto tiempo dando vueltas en el estrecho de Gibraltar. Luego atracó el barco en Gibraltar y allí conocieron a una familia de llanitos que la apadrinaron en su bautizo. Un mes más tarde pasaron a Algeciras, en cuyo registro la madre la inscribió. Esta es la razón por la que su partida de nacimiento tiene fecha posterior a su fe de bautismo. Con 2 años sufrió la poliomielitis, que la dejó tocada la parte izquierda de su cuerpo. Por eso, en sus trabajos con los enfermos, ella se empeña por lograr que es posible luchar para lograr no solo sobrevivir, sino también divisar el horizonte abierto hacia un vivir más humano, en el que es posible la esperanza y el amor. Por eso, no con sus palabras, pero sí con su testimonio, denuncia la marginación y la explotación, las ansias de poder e incluso esa solidaridad de salón de la que se benefician solo los más listos. Es posible que a muchos la hermana Manuela, ajena a las modas y a los moldes, les parezca un personaje exótico y raro, paradójicamente por lo natural que es, por su manera tan normal de escuchar, de hablar, de vestirse y de tratar a la gente y de acompañarlas en su dolor. Ella explica y aplica el Evangelio no como el arqueólogo o el filólogo que investiga vestigios antiguos, sino como lo hace una llamada a la libertad y a la concienciación, como la que realiza una defensa de los más humildes, como la que emprende una aventura siempre recomenzada, una aventura que no consiste en escalar escarpados picos o en adentrarse en profundas cavernas, sino en acercarse a los hombres y a las mujeres que sufren. Esta actitud audaz y este comportamiento valiente le permiten vivir con dignidad sin necesidad de ínfula. La hermana Manuela, prescindiendo de lo secundario y de lo banal,
de lo anecdótico y de lo pasajero, prefiere asentar su vida religiosa en el suelo nutricio del Evangelio y beber directamente en el manantial de las aguas transparentes de las Sagradas Escrituras. La hermana Manuela pertenece a la congregación del Cotolengo del Padre Alegre, cuyo fin específico es entregar la vida al servicio de Jesús de Nazaret, realmente visible en el hermano pobre y enfermo más necesitado. Con estos seres, los más necesitados, ella forma una familia que quiere vivir total y filialmente confiada en el amor de Dios, Padre Providente, y en adoración constante a Cristo el Señor en el misterio de la Eucaristía. Hoy está con nosotros en la presentación de un libro en el que se cuenta cómo su padre, Enrique Pereira Castro, patrón de pesca que mandaba la pareja de barcos formada por San Fausto y Con, que después de ser apresada y sus tripulantes hechos prisioneros por el destructor José Luis Díaz, murió, como nos han dicho, con los 24 tripulantes tras impactar un obús lanzado por el crucero Canarias la noche del 27 de agosto de 1938 en el estrecho. A ella y a todos los que murieron le ofrecemos nuestro sincero y nuestro cariñoso homenaje. Gracias. Ahora voy a hablar brevemente del libro, que para eso hemos venido también. Al entrar en este salón, dos amigos de hace muchos años me acaban de preguntar sobre el género de este libro. ¿Es una novela o una historia? Y les respondo a los dos, les respondo a todos ustedes que es una novela y una historia. Lo explico de manera rápida. Es una historia porque el autor, Pedro Castilla, nos cuenta unos hechos no solo verosímiles, sino también reales. Nos describe unos paisajes urbanos y marineros tal como él los ha vivido y los ha experimentado, tal como los han vivido los personajes y como ellos lo han experimentado. Los episodios son todos ellos ciertos y están relatados con precisión y con exactitud. Pero es que además Pedro Castilla, con su sensibilidad estética, con su penetración psicológica y con su sagacidad literaria, a los lectores, a todos nosotros, nos hace profundizar en nuestra existencia personal y en nuestra historia colectiva. Tanto José Regueira como Pedro Castilla se refieren a la historia. Se han referido anteriormente a la historia y después Pedro se referirá también a la historia. Yo voy a evitar la historia para referirme a la literatura. Pedro posee una exquisita habilidad para transfigurar las experiencias fragmentarias del vivir cotidiano en una creación polícroma y armónica dotada de una alta dignidad artística. Esa fusión que él hace entre la lectura literaria y la existencia, entre la lucha vital de unos episodios reales y la tensión espiritual que esos hechos
generan, hacen que su escritura sea historia ficticia y ficción verdadera. Si tomamos en cuenta que para él escribir es cometer una travesura hasta sus últimas consecuencias literarias, esta obra constituye el reflejo de su propia manera de pensar, de sentir, de soñar, de sufrir, de amar y de vivir. Y además, la reverberación de la manera de pensar, de sentir, de soñar, de sufrir, de amar y de vivir de nosotros cuando leemos el libro. En Soltando Amarra, Pedro Castilla utiliza el cauce anchuroso del género novelístico para, al mismo tiempo que nos cuenta apasionante fragmentos de vidas sencillas y reales, ofrecernos su interpretación personal de los significados más humanos de estos episodios. En sus meticulosos relatos nos proporciona de manera ágil, aguda y amena unos modelos de vida personales y colectivas que, aunque en apariencia algunos ya se han superado, todos ellos nos descubren las raíces hondas de muchos de nuestros comportamientos actuales. Tras su fascinante visión de Cádiz, que desde la perspectiva del mar genera, dice él, una elevación en forma de parálisis emotiva, Pedro logra, mediante bellos y minuciosos, insisto, dibujos multicolares, que los espacios y que los rincones tan frecuentemente transitados como la plaza de San Juan de Dios o de la Catedral, las calles Pelota, San Juan, Arbolí o Ancha, nos resulten todavía más atractivos y más habitables. Ya verán cómo, si leen relajadamente estos relatos, lo mismo que los recorridos por el Campo del Sur, por el Parque Genovés, por la Alameda Podaca o por el Muelle, cuando nos asomemos nuevamente a esta bahía de Algeciras, nos despertarán también otras sensaciones inéditas, diferentes a las que hasta ahora nosotros habíamos experimentado. Y es que la lectura de muchas de estas páginas nos proporciona esa rara felicidad que nos aportan los paseos por nuestras calles más conocidas o la evocación de unos parajes que en la actualidad han cambiado de aspecto y de función. Si además nos detenemos con él para escuchar un cante flamenco en cualquiera de las tascas o tiendas de por aquí, podremos presenciar ese permanente milagro de nuestra provincia gaditana de manifestar una desbordante alegría a pesar de la crisis, a pesar de las carencias materiales y a pesar de la escasez económica que en estos momentos padecemos. Pero es que Pedro nos ofrece también la posibilidad, la grata posibilidad, de que en compañía de unos pescadores gallegos que están aquí, viajemos por el estrecho y después desde Cádiz a Marín, bordeando las costas portuguesas al ritmo cadencioso de una sola, y como él mismo dice, son exhalaciones de estrellas fugaces que logran que se desvanezcan a plomo el tiempo y la corriente. Estas páginas constituyen amables invitaciones para que nosotros, los lectores, recorramos con él parajes tan atractivos como, por ejemplo, la sobrecogedora belleza natural de las Rías Baixas, las sugestivas playas de América, Samil
o Beluso, las islas de On, la coqueta Ensenada y el conjunto de hórreos de Cambarra, la ría de Vigo o la de Aldán, las islas Cíe, la costa de Abela o el puerto pesquero de Marín. Ya verán cómo, además de descubrir las técnicas con las que allí se cultiva el mejillón, disfrutarán plácidamente de los hogareños sabores del caldo, de la empanada casera, del lauré cuando se ahuman los chorizos o se cuece el marisco, de los chinchitos fritos, del caldo gallego, del pan de millo o bandullo, del pulpo cocido, del roscón de Semana Santa o de la tarta de chicharrones por Navidad. Es posible también que los seres que, como nosotros, no somos profesionales de la pesca, nos sintamos sorprendidos por las complejas y duras faenas en los caladeros del Moro, de Punta Cantín, del Ayun, de Cabo Blanco, de Mauritania, donde se pescan la merluza, la gamba, la cigala, el chorizo rojo, el pulpo, el calamar, el calchucho o el lenguado. Pero a mi juicio, uno de los alicientes más saludables de estos relatos reside en la habilidad con la que Pedro Castilla dibuja unos retratos humanos en los que se destacan diversos detalles intensamente expresivos, como por ejemplo los labios carnosos de Rosario, que acorazonados dibujan permanentes sonrisas. Me ha llamado poderosamente la atención, Pedro, la peculiar manera con la que tú hilvanas los diálogos y la original forma de entretejer unas conversaciones que, salpicadas de expresiones cargadas de humor, nos descubre el fondo íntimo de unas actitudes nobles y de unos comportamientos generosos que, por ser auténticos, al mismo tiempo que nos interpelan, nos estimulan a la reflexión. Los dibujos en permanente movimiento de los personajes protagonistas de estas historias humanas constituyen para nosotros la representación de un mundo más habitable. La prosa transparente de Pedro Castilla logra así una eficacia que difícilmente alcanzan las deslumbrantes campañas publicitarias. ¿Por qué? Pues porque reflejan el ideal de unas vidas humanas plenas de sentidos más hondos y más complejos de la vida realmente humana. Sus entregas al trabajo, su amor a la respectiva familia y sus gestos sencillos de compañerismo y de solidaridad constituyen una respuesta directa, práctica y sin dramatismo a los interrogantes fundamentales de la existencia humana y una alternativa válida a esta vida de agitación hastiada de tanto ruido, vacío y de tanta vanidad ensordecedora. El trabajo y el amor son efectivamente la única fe que nos hace crecer y nos enaltece como seres humanos. Sus testimonios sí que ennoblecen a las personas e incluso dignifican a la especie humana, aunque algunos lectores opinen que estos modelos de vida pueden poner en peligro la supervivencia de otras muchas creencias, convenciones, privilegios e intereses de clases y de instituciones. La vida de estos hombres trabajadores
ilustra la importancia de este heroísmo callado de quienes luchan cada día por alcanzar metas sencillas y escasamente valoradas, por lograr triunfos que no tienen que ver con el enriquecimiento material, sino que están referenciados en el universo, como nos ha dicho la madre Manuela, de valores como el trabajo, la amistad y el amor, y que están alojados en los pliegues entrañables del deseo insobornable de servir a los demás. El amor, el último motor de todas las decisiones, es sin duda alguna la medida exacta de la extraordinaria talla humana del uno, de Senchu y de Mariano, tres gallegos de nuestra provincia gaditana. Esta novela, además de constituir una muestra de fecunda imaginación y del notable dominio de los procedimientos y de las técnicas literarias, es la plasmación de las vivencias que unos conciudadanos y de las técnicas literarias es la plasmación sobre todo de las vivencias de unos conciudadanos que, conforme los vamos tratando, nos van resultando más cercanos. Y es que para escribir este género novelístico es indispensable haber vivido intensamente y tener unas irreprimibles ganas de seguir viviendo. A mi juicio, uno de los factores decisivos de la calidad de este texto narrativo reside precisamente en el anclaje, en el fondo íntimo de unas experiencias realmente vividas. Gracias a esta historia, gracias a esta novela, que cuenta con sentido narrativo de este término, unos episodios en apariencia anodinos, pero que Pedro Castilla logra eficazmente que el recuerdo y la comprensión de lo vivido por otros protagonistas se transmuten en experiencias que podemos compartir muchos de nosotros los lectores. Aprovechando unos datos vivenciales, en ella Pedro relata con exactitud lo que pasó y evita que la memoria falible borre unos vestigios de unas actitudes que son estimulantes ahora para nosotros y de unos comportamientos que son aleccionadores. Gracias a su manera de pintarlos, los episodios no son simples anécdotas, sino vivencias que nos muestran una peculiar manera de estar en el mundo. Fíjense además en la destreza con la que alía la transparencia y la complejidad de situaciones embarazosas, y presten atención al acertado uso que hace de las palabras, llevado a veces por la sensualidad del sonido, que a veces también nos proporciona a los lectores una especie de lujuria de la lengua. Y es que además sus metáforas, que nunca son estampas, y sus paisajes, que nunca son postales, nos transmiten estimulantes mensajes para que, a pesar de que evitan el amaneramiento de las poses verbales, el tono moralizante o de falsa intentación de fórmulas obvias o de obvia moraleja, nos sirvan realmente para que vivamos nosotros más intensamente la vida. Es cierto que Pedro Castilla, retomando los patrones narrativos clásicos para despertar el interés por el argumento, desarrolla linealmente la historia y conserva la voz del narrador,